conducir de nuevo a donde Ujú. estábamos. Y bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué valor creéis que aporta la criminología al sector privado? Vale, pues diferentes valores, pero me centraré en, digamos, materias, ¿no? Yo diría, por ejemplo, seguridad o ciberseguridad, podría poner Ujú. ejemplo aquí a Susana perfectamente. De mi parte, control de riesgos, todo el control de riesgos de prevención de blanqueo de capitales, prevención de cualquier tipo dentro de una empresa, conocer a tu cliente, que es lo que se utiliza muchísimo en el sector financiero, saber de dónde viene el dinero que el cliente pone, por ejemplo, en un banco, controles internos de la empresa, evitar fraudes, perfilación criminal, ayudando a los recursos humanos, que esto justo leí un artículo muy interesante hace poco de la importancia de la perfilación criminal en los recursos humanos, que cada vez más se utilizará, a ver si es verdad. Ujú. Pero el poder que tenemos nosotros de poder pues, ver si una persona, principalmente para puestos de directivo, puestos de personas, digamos, con más responsabilidad, ver si realmente la persona pues, tiene, digamos, una, una psique buena, ¿no? Digamos, una psique que pueda llevarlo correctamente. Y auditoría también, podemos ser auditores, yo creo que es algo que la gente realmente no lo ve porque piensa que es solo economistas o derecho, pero realmente un criminólogo está perfectamente capacitado para ser auditor, desde mi punto de vista. Mm. Y a veces no te ha pasado que cuando estás hablando con un cliente o, por ejemplo, también a ti, Susana, Ujú. esta pregunta es para ambos, en colación con la pregunta que qué valor aporta la criminología, ¿no os ha pasado que los departamentos o el resto del personal, cuando os pregunta cuál es vuestra formación y le decís, soy criminólogo, soy criminóloga, ¿no se sorprende un poco o no le llama la atención? En mi caso siempre, en mi caso siempre. Pero bueno, me estoy acostumbrado, es algo que ya te acostumbras, ¿no? Yo siempre muchas veces me introduzco como, soy Marcel Solonaz, bueno, trabajo de esto, tal, no sé qué, pero después siempre digo, bueno, pero soy un extraterrestre aquí porque soy criminólogo, no soy abogado. Nada, pues romper un poco el hielo y decir ya que, bueno, acostumbrado a lo que, a que estéis sorprendidos. Bueno, yo por suerte, por desgracia, me ha pasado bastante porque eso, como éramos de los primeros criminólogos Ujú. ya en ese sentido cuando se implantó el grado, pero creo que también eso hace que tengamos un poder que va en relación al desconocimiento de que había en la criminología. Por ejemplo, un caso, fui la primera criminóloga que entró al máster de Relaciones Internacionales y Derecho Internacional en Granada, en la Universidad de Granada. Y yo a la hora de entrar tuve la suerte de que entré por todo el tema que te baremaban. Pero, por ejemplo, no entendía si el máster también estaba enfocado a Derecho Penal Internacional, que yo había dado en la carrera Derecho Penal de España, Sí, porque yo mi nota de entrada se baremaba inferior a otras carreras como periodismo o algo, que era el desconocimiento. totalmente. Entonces, hablé también con lo que era la Universidad de Granada, porque ese desconocimiento llevó a que yo era la primera criminóloga de esa promoción del máster que llevaba ya 4 años cursándose y bueno, entonces intenté abrir también, decir, si yo sí que yo sí tengo una rama jurídica en mi formación, ¿por qué no estoy baremada sobre otra carrera que mis compañeros sí que no entendían tanto la parte penal? Eso, y Pero, una gran rama tienes ¿eh? de derecho ¿Perdón? penal, una rama fuerte, no digamos Sí, que sea exacto. simplemente una asignatura, sino que tienes algo fuerte. Sí, sí. Tienes los conocimientos, sí. Y bueno, entonces por ese lado, pues es cierto, en plan, nunca me he sentido como extraterrestre porque siempre lo he achacado que había un desconocimiento. Entonces lo que he intentado era vender y enseñar qué es lo que es la criminología y lo que puede aportar. Que bueno, eso va en relación a la pregunta y lo que yo siempre he defendido, tanto a nivel formación, o sea, formativo, a nivel laboral, es que la criminología aporta un perfil multidisciplinar que yo creo que hoy en día es muy importante, Sí, en el sentido de que nosotros podemos aportar una capacidad analítica y de investigación muy buena por haber dado todo lo que sería la parte legal y también investigación policial, sea por las prácticas que, por ejemplo, Marcel y yo hemos podido realizar o simplemente porque nuestra carrera se relaciona mucho teniendo compañeros policías que se quieren seguir formándose o ujú, incluso las charlas formativas que nos daban en la carrera que eran policiales, entonces pues nos ayudaba ese tema de investigación. Eso por un lado. Por otro lado, pues también tenemos una capacidad de adaptación y creo que, por ejemplo, en mi campo de la ciberseguridad, el tema del perfil multidisciplinar me ayuda a que me he adaptado muy fácilmente a distintas áreas
Y aparte, esa parte jurídica y policial nos ayuda mucho al tema de las investigaciones. Más hoy en día con el tema, por ejemplo, del reglamento de las GDPR o la protección de Sí. datos, de que, por ejemplo, yo en el campo de la ciberseguridad, por mucho que haya una parte técnica, por ejemplo, si hay una fuga de información de un documento legal, yo sí tengo esa formación de poder entender de qué va el contenido o intentar adaptarlo a la protección de datos. Entonces, bueno, creo que esa visión de multidisciplinaridad también me aporta, pues, aparte de la capacidad analítica, una fuerte formación estadística, que hoy en día se requiere mucho en el tema de Big Data. Y bueno, por ejemplo, en el tema de ciberseguridad, todo el tema de cuando se presenta un informe de inteligencia, no solo en ciberseguridad, sino en otras áreas, pues bueno, sabemos de estadísticas, sabemos de grandes paquetes estadísticos como SPSS y demás. Entonces, bueno, creo que nuestra mayor fuerza es esa multidisciplinaridad y esa capacidad de investigación. Sin duda, totalmente de acuerdo. Pues a ver si lo valoran el resto de las áreas y el resto de los profesionales. Vale, siguiente pregunta. ¿Cuáles han sido vuestras responsabilidades en cada uno de los trabajos en los que habéis estado? Esto, como decía en la anterior, pues he tenido esta posición y las responsabilidades han sido esta, en plan como si fuera un listado para que nos hagamos como una foto de las principales responsabilidades. Vale, lo mío rapidito. Será consultoría y soporte a los clientes en prevención de blanqueo de capitales, cumplimiento normativo, Know Your Client y un poquito de Data Protection también. El tema de RGPD, bueno, GDPR, lo trato en inglés, pero sí, lo mismo, que es la Ley de Protección de Datos Europea, que es muy gracioso. Justo el otro día estaba viendo la Ley de Protección de Datos de España y me parece muy gracioso que todas las sanciones digan: ves a mirar la Ley de Protección de Datos Europea. Todas las sanciones. Ves a mirarla, es como, ¿para qué la haces? Pero bueno, seguimos. Análisis de riesgos de las empresas, que es algo totalmente criminológico, que es ver los puntos de riesgos que tiene una empresa. Creación de código de conductas y código éticos. También podemos ayudar a crear un código de conducta, un código ético. Sin duda, yo creo que bueno, lo que ha dicho Susana antes, que tenemos, bueno, somos proactivos y tenemos todo esto diferentes, pues creo que puede ayudar mucho en esto y ayudar a empresas cómo aplicar sanciones a sus funcionarios en relación con las infracciones de los mismos códigos éticos, que sería, yo creo, obviamente no es lo mismo, pero las sanciones, podremos decir, por ejemplo, las sanciones penales alternativas, pues no en este caso, pero realmente saber cuál es la mejor sanción o mejor que sanción, qué hacer para prevenir que la persona vuelva a cometer este acto o vuelva a realizar una infracción, sea de código ético y conducta, que no tiene nada que ver con penal, sino principalmente que sea un buen trabajador o un mejor trabajador para una empresa. Has hablado de una cosa que es el blanqueamiento de capitales y Sí, yo he visto muchas ofertas o también algunos de recursos humanos, lo que suelen pedir es a gente economista. sí. ¿Tú cuando has hecho algún tipo de investigación o has tratado de este tema, has tenido que has visto la necesidad de saber algo de economía o de Tienes la contabilidad? necesidad de saber algo de economía, como tú has dicho. A ver, realmente sí que existen, depende el tema de investigación, que hay investigaciones que sí que necesitarás a alguien que sepa más de economía, pero realmente yo he hecho economía en la carrera y sé un mínimo de economía, y también en mi curso de cumplimiento de compliance, business compliance, también he hecho economía. Entonces es algo que no hace falta ser un economista. Un criminólogo puede hacerlo tranquilamente. Y aparte tenemos la visión de los riesgos, que podemos analizar mucho mejor los riesgos en mi punto de vista, que un economista, que lo único que hará es mirar números, comportamientos. Hay muchos más perfiles que mirar, no solo los números. Ah, vale. Y muchas gracias. ¿Y tú, Susana? Dinos. Bueno, yo me voy a centrar en las responsabilidades que tengo en el trabajo de ahora en el campo de la ciberinteligencia, que bueno, básicamente ahora mismo una de mis principales responsabilidades es detectar rápidamente para prevenir ciberamenazas que pues, sean susceptibles de afectar al cliente. He trabajado también, ahora mismo estoy en el sector financiero y también con instituciones gubernamentales, pero he podido trabajar en sectores estratégicos como sería el sector farma o energético. Otra de mis responsabilidades más importantes es llevar a cabo las investigaciones que nos piden, sean huellas digitales o para entregas de informes por algún vector de ciberamenaza que nos entre. Por otro lado, también monitorizar y analizar pues, aquellas todas amenazas de ciberseguridad
que sean susceptibles de afectarnos, sea algún tipo de malware emergente, que tenemos que estar siempre en activo actualizándonos. También todo el tema del perfilado de grupos de ciberdelincuentes, hacktivistas, que son aquellos hackers que tienen algunos están patrocinados por gobiernos por todo el tema de ciberespionaje, otros simplemente que apoyan una causa a través de lanzar ataques de hackers, ¿no? Y también monitorizar todo el tema de sus técnicas de ataque, sea a través de ataques phishing, que son los correos maliciosos que nos llegan a todos como usuarios. Y bueno, también hacemos muchas investigaciones en el tema OSINT, que serían investigaciones en fuentes abiertas, pero no solo en la Clear Web, sino en Deep Web y en Dark Web. Del mismo modo, pues una parte muy importante sería todo aquel tema de ciberinteligencia humana a través de la infiltración en foros underground y comunidades cerradas. Y bueno, todo el tema de prevenir todos los ciberataques. Eso sería más la responsabilidad en el campo más específico de ciberseguridad, pero si me remonto antiguamente a otros trabajos anteriores más enfocados a análisis de inteligencia, que también tenía una parte de ciberseguridad, pero bueno, en análisis de inteligencia pues también tuve responsabilidad de análisis geopolítico, monitorización de redes sociales y todo el tema de monitorización para detectar y prevenir amenazas, sean de algún activista o sea de la parte ciber, pues para prevenir al cliente. Más o menos así, a grosso modo. No, sí, ya. Y luego dicen que los criminólogos no sirven para mucho. Sí, sí. Que lo digan, ¿eh? Que lo digan. Y una cosa, algo que yo creo que nos está ocurriendo con el tema de la ciberseguridad es que entra mucha confusión, ¿no? Porque dentro de la ciberseguridad hay como diferentes palos, ¿no, Susana? Sí, yo estoy más enfocada en otro campo emergente, si ya no tenía suficiente con la criminología, ahora es el campo del Cyber Threat Intelligence, que es, yo no me gusta traducirlo realmente como ciberinteligencia porque sí tiene una parte técnica. Pero bueno, al igual que defiendo un perfil multidisciplinar como el mío, también defiendo los equipos de trabajo multidisciplinares. Es muy importante no solo mis capacidades, sino las capacidades técnicas que pueda aportar mi ingeniero y que nos fusionemos. Entonces, bueno, dentro de la ciberseguridad, quitando lo que es la ciberseguridad pura de seguridad en redes o de mitigación de ciberataques como tal, nosotros llevamos más esa parte de prevención y también de si ha pasado algo, investigar por qué para poder mitigarlo. Entonces, hay mucho desconocimiento en torno también a la ciberseguridad en el sentido de que se creen que, bueno, bueno, yo he pasado, por ejemplo, de CSI ahora al tópico del hacker, que tampoco es así. Entonces, el desconocimiento ese también quiero decir que eso, que dentro también de mi campo del Threat Intelligence, a lo mejor tengo mis compañeros ingenieros, que si hay algo muy técnico, como un análisis de malware, obviamente yo no me voy a poner a analizar el código de malware, lo puedo entender, pero no es un cometido nuestro. Pero sí que podemos también aportar esa parte analítica de si detectamos un correo relacionado al actor de la amenaza, pues poder llevar esa investigación del correo. Entonces, no todos son números y letras y código binario, sino que tiene mucho esa parte de análisis de inteligencia, por así decirlo, pero sí que tiene todo el contenido que nosotros vemos es contenido técnico. Pero a veces técnico es un phishing, que es un correo malicioso, que no tiene por qué ser ese código del malware, por así decirlo. Vale. Vale. Muchas gracias por Muy decirnos esa interesante, sí, diferencia, sí, sí. Nada, no hay porque problema. muchas veces hay gente que lo confunde, entonces es bueno saber diferenciar que dentro del campo de la ciberseguridad es un campo muy amplio, y tanto de ciberseguridad como en seguridad física. Exacto. Es totalmente amplísimo. Bueno, siguiente pregunta.